Lo que estás a punto de escuchar podría ser ese susurro que siempre ha estado dentro de ti, esperando a que el ruido del mundo se apague para por fin revelarse. Tal vez nunca te lo preguntaste así, tan directo, pero en algún momento lo sentiste. Esa incomodidad, ese nudo extraño cuando estás con alguien que parece demasiado correcto, demasiado amable, demasiado bueno. Y no sabes por qué, pero algo dentro de ti no logra confiar del todo, aunque no haya una razón aparente, aunque esa persona nunca te haya fallado, aunque se haya mostrado siempre disponible, generosa, inofensiva. ¿Por qué no puedes confiar en las personas buenas? La respuesta no es sencilla, pero hay algo dentro de ti que ya la conoce. Solo necesita que la mires sin miedo, porque desde que somos niños, se nos enseñó que lo bueno es sinónimo de confiable, que las personas que sonríen, que ayudan, que nunca se enojan, son las que merecen nuestro afecto, nuestra entrega, nuestra confianza ciega. Pero muy pocas veces nos enseñaron a mirar más allá de la superficie. Muy pocas veces nos invitaron a preguntarnos si esa bondad tan perfecta, tan pulida, tan inquebrantable, era realmente auténtica. ¿Alguna vez te has detenido a observar cómo se comportan estas personas buenas cuando nadie las ve? ¿Has sentido esa ligera tensión en el aire cuando algo no sale como esperaban? Esa manera de reprimir lo incómodo, de esquivar lo profundo, de mantenerse en una burbuja de armonía artificial. Porque la verdad es que, a veces, la bondad no es amor, es miedo. Miedo a ser visto, miedo a ser juzgado, miedo a no ser suficiente si no se es impecable. Y ese miedo, por más disimulado que esté, se siente. Se cuela en el lenguaje corporal, en la voz siempre medida, en la incapacidad para decir no con firmeza, en la tensión de una sonrisa que se esfuerza demasiado por sostenerse. Hay una parte de ti que ya lo sabe, que no toda luz es confiable, que hay luces que ciegan más de lo que iluminan, que hay amabilidades que no nacen del corazón, sino de una necesidad desesperada de aprobación. Y tú, aunque no lo puedas explicar del todo, lo percibes, porque tu intuición ha aprendido a desconfiar de lo que parece perfecto. Lo que entendemos como bondad suele estar lleno de filtros. Nos enseñaron a portarnos bien, a agradar, a no incomodar, a servir, a no alzar la voz. Y eso, que parece noble, puede convertirse en una prisión. Una prisión sin barrotes, pero con paredes invisibles construidas con las expectativas de los demás. Y mientras más tiempo pasa alguien dentro de esa prisión, más difícil le resulta ver que está atrapado. Piensa en una flor de plástico. A simple vista, puede parecer perfecta. No se marchita, no tiene defectos, su color no cambia con el paso del tiempo. Pero acércate, obsérvala con atención. No tiene aroma, no tiene vida, no se transforma. Y esa es la gran diferencia. Lo que está vivo, cambia. Lo que es real, se mueve, respira, evoluciona. Lo que es auténtico no siempre es bonito ni fácil de entender, pero siempre es verdadero. ¿Y no es eso lo que buscamos al final? ¿Verdad? ¿Autenticidad? Conexión real, aunque duela, aunque incomode. Cuando una persona vive para ser vista como buena, deja de ser libre, porque su identidad se convierte en un personaje, y ese personaje no puede enojarse, no puede dudar, no puede expresar su sombra. Entonces se vuelve predecible, plana, inaccesible. Y en esa superficie brillante, tú sientes que hay algo que no cuadra, porque la verdadera confianza no se construye en lo perfecto, se construye en lo honesto. Una persona que ha hecho las paces con su imperfección es mucho más confiable que alguien que intenta ocultarla, porque sabes a qué atenerte, porque no necesita fingir para ser amada,
porque no necesita adaptarse constantemente a lo que espera el otro, y porque, cuando llegue el momento difícil, porque siempre llega, sabrás que no te mentirá con una sonrisa, ni se esconderá detrás de frases vacías. Mírate, pregúntate, ¿cuántas veces tú también has querido parecer mejor de lo que te sentías? ¿Cuántas veces fingiste estar bien para no preocupar a los demás? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando todo dentro de ti gritaba que no? Y hazlo sin juzgarte, porque todos, en algún momento, hemos creído que ser buenos es no molestar, no mostrar lo roto, no incomodar con nuestra oscuridad. Pero ahí, justo ahí, empieza el problema. Porque cuando escondemos nuestras sombras para parecernos más buenos, no las sanamos, solo las volvemos más peligrosas. Y lo mismo ocurre en los demás. Por eso, cuando conoces a alguien que parece impecable, que siempre hace lo correcto, que nunca muestra enfado, ni incomodidad, ni deseo, tu alma se pone alerta. No porque esa persona te haya hecho algo malo, sino porque sientes que hay una capa de sí misma que no está disponible, que hay algo importante que no quiere mirar. Y si no se atreve a mirarlo ella, ¿cómo vas a confiar tú en que lo verá contigo? Confianza no es admiración, no es perfección, es entrega. Y para entregarte, necesitas estar dispuesto a ser visto, realmente visto, con todo, con lo que duele, con lo que arde, con lo que no está resuelto. Ahora imagina esto. Estás en una sala iluminada por una luz blanca y constante. Todo parece limpio, ordenado, perfecto. Pero no puedes ver las esquinas, no hay sombras, no hay profundidad. Es como si la vida hubiera sido editada, como si nada se moviera. ¿Cómo te sentirías ahí? Tal vez al principio te parecería seguro, cómodo, predecible. Pero con el tiempo, algo dentro de ti comenzaría a inquietarse. Porque necesitas sombra para entender la luz. Necesitas imperfección para sentirte humano. Necesitas verdad para confiar. La autenticidad tiene textura. Tiene grietas, tiene historia, tiene latidos irregulares. Y solo cuando alguien se muestra con todo eso, puedes sentir que estás con una persona real, no con una representación. Lo curioso es que a veces, quienes parecen más bondadosos, también son los que más temen a su sombra. Y ese miedo puede hacerlos peligrosos. Porque cuando algo los saca de su personaje, cuando algo los enfrenta con una emoción que no saben manejar, no saben cómo responder, no tienen entrenamiento emocional, han vivido tanto tiempo huyendo del conflicto, de la incomodidad, que cuando llega, explotan o desaparecen. Y tú te quedas sin saber qué ocurrió. Y eso no es confianza, eso es incertidumbre disfrazada de paz. La transformación personal no comienza cuando decides ser bueno. Comienza cuando decides ser verdadero. Cuando te das permiso para dejar de actuar, para dejar de fingir que todo está bien, para mirar dentro de ti y hacer las paces con lo que encuentres. Aunque no te guste, aunque no sea lo que esperabas. Confundir bondad con confiabilidad es un error común, porque el mundo está lleno de personas amables que no saben poner límites, de personas sonrientes que no saben decir lo que sienten, de personas generosas que dan para no quedarse solas. Y si tú también has caído en eso alguna vez, lo entiendes. Sabes que hay un cansancio profundo en sostener una imagen que no te representa. Sabes que hay una tristeza en sentirse querido solo por lo que aparentas. Por eso, hoy te invito a cuestionar esa idea, a mirar más allá de lo que te han enseñado, a dejar de perseguir la compañía de quienes solo saben ser buenos, y empezar a rodearte de personas que saben ser humanas, con sus luces y sus sombras, con sus certezas y sus vacíos, con su corazón a la vista, aunque no esté siempre limpio. Tal vez, la verdadera pregunta no es ¿por qué no puedes confiar en las personas buenas?
Tal vez la pregunta es, ¿por qué seguimos creyendo que la bondad superficial es suficiente para sentirnos seguros? Y tal vez la respuesta está en ti, en lo que has vivido. En las veces que confiaste en alguien que se veía perfecto y terminaste herido. En las veces que te fallaron sin haber levantado la voz. En las veces que te prometieron que nunca te iban a fallar y lo hicieron en silencio. La confianza real se construye con verdad, no con virtud. Y si alguien no puede mostrarse tal como es, con sus contradicciones, con sus días grises, con sus miedos a flor de piel, no es alguien con quien puedas construir desde el alma. La próxima vez que sientas desconfianza ante una persona buena, no te culpes. Escucha esa voz. Esa intuición no es desconfianza, es sabiduría. Y tú ya estás listo para dejar de buscar lo perfecto y empezar a mirar lo real. Lo que muchas veces parece luz no es más que una lámpara encendida en medio de la oscuridad interna. Brilla, sí, pero no ilumina. Y esa es una de las grandes confusiones que vivimos. Creer que cuanto más radiante parece alguien, más confiable es. Que la perfección aparente garantiza seguridad. Que las personas que no muestran grietas tampoco ocultan abismos. Pero hay una verdad que siempre termina saliendo a flote, aunque la quieras esconder. Toda luz que no ha conocido su sombra está incompleta. Y esa incompletitud es peligrosa. Porque hay algo inquietante en lo perfecto. Algo que no se puede explicar con palabras, pero se siente en la piel, como si la perfección estuviera hueca. Como si detrás de cada gesto pulido, cada frase correcta, cada sonrisa impecable, se escondiera algo que no quiere ser visto. Y no es paranoia, es instinto. Es el cuerpo avisando que algo no cuadra, que algo falta. No hay error en tu percepción. Hay ausencia de profundidad en la otra persona. Hay quienes viven tan obsesionados con parecer impecables que olvidan que la humanidad está hecha de contradicciones, que el alma necesita sombra para crecer, que sin la noche, la luz pierde sentido. Y esa negación constante de lo oscuro, de lo torcido, de lo incómodo, termina generando una luz artificial que al principio seduce, pero con el tiempo agota. La sombra no es lo malo, es lo que no ha sido visto. Es todo eso que nos duele aceptar, lo que reprimimos, lo que nos enseñaron a esconder. Y cuando alguien construye toda su identidad desde la negación de esa parte, se convierte en un ser fragmentado, una mitad que niega a la otra, un personaje que vive para mantener una imagen, mientras su verdad grita en silencio desde el fondo. ¿Y cómo se siente estar al lado de alguien que se niega a sí mismo? Se siente como hablar con un espejo opaco, como intentar abrazar a una estatua. Hay formas, pero no hay alma. Hay contacto, pero no hay conexión. Porque la conexión real solo ocurre cuando dos personas se encuentran desde lo que son, no desde lo que aparentan, desde sus heridas, sus miedos, sus aprendizajes, no desde su máscara de bondad. Y cuando alguien no ha hecho las paces con su sombra, cuando no ha tenido el valor de mirarse de frente y reconocer sus zonas oscuras, está condenado a proyectarlas en los demás, a rechazar afuera lo que no soporta dentro, a juzgar, a controlar, a corregir, porque lo que teme no es al otro, sino a lo que el otro le refleja de sí mismo. ¿Has sentido alguna vez que alguien bueno te juzga por sentir rabia, tristeza o deseo? Que esa persona no soporta tus emociones intensas, tu vulnerabilidad o tus errores. Es porque no ha integrado eso en sí misma. Y por más que quiera ayudarte, acompañarte o salvarte, no puede darte lo que no se ha dado así. Las personas que más temen su sombra son las que más necesitan parecer luminosas. Y eso crea una contradicción insostenible, porque tarde o temprano, lo reprimido sale, lo oculto se manifiesta, lo negado encuentra un camino.
Y cuando eso ocurre, no lo hace de forma amable, lo hace como una explosión, como una ruptura, como una traición inesperada. Y es ahí donde todo se quiebra, porque el que se mostraba perfecto, de pronto se vuelve irreconocible. El que parecía incapaz de herir, te lastima. El que nunca se enojaba, estalla. El que siempre decía que sí, desaparece sin avisar. La confianza se rompe no solo cuando alguien miente, se rompe cuando descubrimos que lo que veíamos nunca fue real, que lo que parecía estable era una construcción frágil, que la luz, en realidad, estaba llena de huecos. Por eso es tan importante aprender a leer más allá de la superficie, no para desconfiar de todos, sino para empezar a distinguir lo genuino de lo impostado, para dejar de idealizar a quienes viven solo desde su mejor versión. Porque la mejor versión de alguien no es la más buena, ni la más dulce, ni la más correcta. Es la más completa, la que incluye sus heridas, sus caídas, sus contradicciones, su humanidad entera. Y eso solo ocurre cuando una persona ha atravesado su sombra, cuando ha descendido al fondo de sí misma y ha tenido el coraje de mirarse sin filtros, de reconocerse en lo que no le gusta, de integrar lo que antes evitaba, porque solo ahí nace la verdadera integridad, no en parecer bueno, sino en estar entero. Mira dentro de ti. Pregúntate, ¿cuáles son esas partes que has estado evitando? ¿Qué emociones no te permites sentir? ¿Qué pensamientos te avergüenzan? ¿Qué aspectos de tu historia prefieres ocultar? Porque mientras más te niegues, más te fragmentas. Y mientras más te fragmentas, más inseguro te vuelves. Porque no puedes confiar en ti mismo cuando no te conoces por completo. Y si no puedes confiar en ti, tampoco podrás confiar en los demás. La transformación personal no empieza cuando cambias lo que no te gusta. Empieza cuando aceptas lo que eres, sin condiciones. Y esa aceptación no es resignación. Es el punto de partida para crecer desde un lugar auténtico. Porque solo cuando reconoces tu sombra, puedes empezar a dialogar con ella, a transformarla, a usar su fuerza como combustible de evolución. Imagina tu psique como una casa con muchas habitaciones. Hay unas bien iluminadas, decoradas, agradables. Pero también hay puertas cerradas, cuartos oscuros, pasillos que evitas transitar. ¿Qué pasaría si un día decides abrir esa puerta que siempre has ignorado? Al principio, puede que sientas miedo. Puede que no te guste lo que veas. Pero también puede que encuentres ahí partes esenciales de ti que dejaste atrás. Recuerdos, talentos, instintos, deseos que encerraste por miedo al juicio o al rechazo. Y ahora piensa en las personas que te rodean. ¿Cuántas de ellas viven solo en sus salas iluminadas? ¿Cuántas se atreven a recorrer toda su casa interna? Porque confiar en alguien es abrirle la puerta a tu casa. Y no puedes hacerlo si esa persona solo vive en una parte de sí misma. Si solo se permite estar donde todo es bonito y ordenado, ¿qué hará cuando te muestres desde el caos? ¿Sabrá sostenerte? ¿Sabrá mirarte sin querer arreglarte? Las personas más confiables no son las que nunca se equivocan, sino las que han aprendido a volver a sí mismas después del error. Las que han amado sus sombras lo suficiente como para no temer las tuyas. Las que no necesitan parecer nada porque ya son todo. Y eso se siente. Se reconoce en el cuerpo, en la mirada, en la forma en que alguien te escucha sin querer corregirte, en cómo te sostienen cuando te quiebras, en cómo se quedan, incluso cuando tus partes más oscuras salen a la luz. No te exigen que seas perfecto, porque no lo esperan de sí mismas. Te permiten ser, porque han aprendido a permitírselo también. Todo proceso de transformación real pasa por este reconocimiento profundo. No es un camino lineal ni un destino fijo. Es un viaje continuo hacia la integración.
No se trata de eliminar lo que duele, sino de incluirlo en la historia. De dejar de luchar contra ti mismo y empezar a escucharte. De dejar de perseguir la luz y empezar a encenderla desde adentro. No puedes confiar en una luz que nunca ha atravesado la oscuridad. No puedes apoyarte en una estructura que nunca ha sido puesta a prueba. No puedes entregarte a alguien que no se ha encontrado consigo mismo en sus momentos más rotos. Y por eso, la próxima vez que te encuentres con alguien que parece perfecto, que nunca se equivoca, que siempre tiene la respuesta correcta, en lugar de sentir admiración automática, siente curiosidad. Pregúntate qué está escondiendo. ¿Qué partes de sí mismo no ha integrado? Porque nadie vive sin sombra. Solo algunos aprenden a convivir con ella. Tal vez, lo más valiente que puedes hacer ahora es dejar de intentar ser bueno y empezar a ser tú. Tal vez, lo más sanador que puedes ofrecer a los demás no es tu mejor cara, sino tu verdad. Tal vez, el mundo no necesita más personas luminosas, sino más personas completas. Y esa completitud comienza cuando dejas de temerle a tu sombra, cuando la invitas a sentarse contigo, cuando dejas de esconderla y empiezas a mirarla con compasión, porque al final, esa sombra no quiere destruirte, quiere recordarte lo que aún no has amado de ti. Y solo alguien que ha hecho ese camino puede caminar contigo sin perderse. Solo alguien que ha abrazado su oscuridad puede sostener la tuya. Solo desde ahí, la confianza se vuelve real, indestructible, viva. Hay gestos que parecen ternura, pero esconden cadenas invisibles. Hay sonrisas que envuelven como un abrazo, pero terminan dejándote sin aire. Hay personas que te dan tanto, que un día te das cuenta de que ya no sabes cuánto puedes decir sin sentirte en deuda. Y entonces entiendes que no todo lo que se llama generosidad es libertad, que no todo lo que se disfraza de bondad es amor, que a veces lo que parece cuidado es control. ¿Te has cruzado con esa sensación, esa incomodidad que no sabes cómo nombrar, esa especie de gratitud forzada, como si lo que recibiste tuviera una etiqueta invisible que decía, ahora me debes? Y no importa cuántas veces repitas que fue un regalo, que lo hicieron con cariño, que tú no pediste nada, hay algo en la energía de ese gesto que no termina de ser limpio. Es como si la amabilidad tuviera ganchos, como si cada palabra dulce llevara detrás una intención que no se dice, pero que está esperando algo de ti. Y te preguntas si estás exagerando, si tal vez eres tú el que está viendo cosas donde no hay. Pero en el fondo lo sabes. Hay una forma de dar que no nace de la abundancia, sino del vacío. Una forma de dar que no tiene el propósito de construir, sino de asegurar un lugar, de fijar una posición, de evitar ser abandonado. Muchos actos de aparente bondad son, en realidad, estrategias inconscientes de manipulación emocional. Lo disfrazamos de ayuda, de entrega, de sacrificio, pero lo que estamos buscando es ser imprescindibles. Es obtener un lugar en la vida del otro que no se cuestione. Es asegurarnos de que nunca nos dejen, porque nos deben algo, porque hicimos demasiado, porque fuimos tan buenos. Y cuando eso ocurre, ya no hay libertad, ya no hay verdad. Solo un juego de poder silencioso, donde lo que se da no es puro y lo que se recibe viene con condiciones no dichas. Pregúntate, ¿cuántas veces alguien hizo algo por ti que parecía generoso, pero después te hizo sentir culpable por no corresponderlo? ¿Cuántas veces sentiste que no podías decir lo que pensabas porque te habían dado tanto? ¿Cuántas veces te encontraste justificando comportamientos dañinos solo porque esa persona había sido buena contigo? Porque ahí está el núcleo de esta trampa, la bondad aparente que se convierte en un arma.
un escudo contra el reclamo, una excusa para no ser cuestionado, una forma de inmunidad emocional que convierte a quien la usa en alguien intocable. Y entonces, el vínculo deja de ser humano y se convierte en una transacción disfrazada. Tú das, pero esperas. Tú ayudas, pero vigilas. Tú ofreces, pero apuntas. Y si no recibes lo que esperabas, no lo dices, pero lo cobras igual, con distancia, con frialdad, con pasivo-agresividad, con comentarios que parecen inocentes, pero están cargados de veneno. Es fácil caer en esta dinámica, sobre todo si creciste aprendiendo que tu valor está en lo que puedes hacer por los demás, que mereces amor solo si eres útil, solo si sirves, solo si te sacrificas. Entonces das, hasta que no te queda nada. Y cuando el otro no responde como esperas, te rompes. Te sientes traicionado, rechazado, invisible. Pero la verdad es que nunca te mostraron. Mostraste tu versión buena, tu versión dadora, tu versión indispensable. No mostraste tus límites, tus deseos, tus heridas. Solo mostraste lo que pensaste que te haría querer. Y esa no es una relación real. Es un contrato no hablado, una necesidad camuflada, una dependencia disfrazada de generosidad. La verdadera transformación comienza cuando reconoces que no necesitas dar tanto para merecer amor, que tu valor no está en lo que entregas, sino en lo que eres, incluso cuando no estás haciendo nada, incluso cuando dices no, incluso cuando pones distancia, incluso cuando te cuidas antes de cuidar a los demás. Porque quien da desde el miedo solo puede construir relaciones basadas en deuda, pero quien da desde la abundancia interna no necesita garantías. Da porque quiere, no porque espera. Da porque su amor es libre, no porque busca ataduras. Y tú puedes empezar a reconocer esa diferencia. Puedes empezar a ver cuando alguien te ofrece algo con una energía abierta, sin presión, sin expectativa. Y cuando lo que parece un regalo viene acompañado de un mensaje oculto que dice, ahora me perteneces. No es fácil aceptar esto. Nos confronta, nos incomoda, nos obliga a mirar las veces en que también nosotros dimos para ser validados. Las veces en que fuimos generosos por miedo a quedarnos solos. Las veces en que nos aferramos a la imagen de la persona buena porque temíamos ser juzgados si mostrábamos otra cara. Pero el crecimiento personal no nace de la comodidad, nace de la sinceridad radical, de atreverte a ver dónde no fuiste del todo libre, dónde usaste tu bondad como una estrategia para mantener el control, dónde te perdiste intentando ser aceptado. Y desde ahí empieza algo nuevo. Porque cuando ves tu propia sombra en este juego de dar y recibir, también puedes empezar a verla en los demás. No desde el juicio, sino desde la comprensión. Puedes entender que esa persona que te da tanto, que parece perfecta, que siempre está disponible, tal vez no lo hace por ti, lo hace por ella, para sentirse segura, para evitar su propio vacío, para no enfrentarse al miedo de no ser suficiente si deja de dar. Y entonces puedes elegir. Puedes elegir no caer en la trampa de corresponder lo que no pediste. Puedes elegir no sentirte culpable por no devolver un favor que nunca fue realmente un favor. Puedes elegir mantener tu centro, incluso cuando te sientas presionado por la bondad ajena. Porque tu libertad vale más que cualquier deuda emocional. Y nadie tiene derecho a atarte con el disfraz de la generosidad. Ahora imagina una escena. Estás recibiendo un regalo. Es hermoso, está envuelto con cuidado, y quien te lo da tiene una sonrisa amable. Pero en sus ojos hay algo más. Una espera, una tensión. Como si ese regalo no fuera solo para ti, sino una inversión. Como si estuvieran esperando algo a cambio. Y tú lo sientes, aunque nadie diga nada, aunque todo parezca perfecto.
lo sientes en tu pecho, como una alerta. Y sabes que, al aceptarlo, estás entrando en un juego del que no conoces las reglas. Eso es lo que ocurre muchas veces con la bondad manipuladora. No te grita, no te exige, pero te encierra. Y tu alma, que está diseñada para la verdad, lo sabe, lo detecta y empieza a resistirse. Por eso te alejas sin entender por qué. Por eso te cuesta confiar en quien parece darlo todo. Porque tu intuición ha aprendido que lo que se da sin alma pesa. Y tú no estás aquí para cargar regalos que son trampas. El camino hacia la transformación verdadera exige que revises no solo cómo recibes, sino cómo das. ¿Qué estás buscando cuando ayudas? ¿Qué te pasa cuando no te lo agradecen? ¿Qué emociones aparecen cuando alguien rechaza tu apoyo? Porque ahí es donde está la raíz de todo, en el vínculo que tienes contigo mismo, en el nivel de honestidad con el que te miras. Nadie se libera solo mirando hacia afuera. La liberación empieza dentro, cuando reconoces que tu poder no está en cuán necesario eres para los demás, sino en cuán presente estás contigo mismo. En cuánta verdad puedes habitar sin disfrazarla de virtud. La próxima vez que alguien te dé algo, obsérvalo, siente su energía, mira si hay libertad en su gesto o si hay presión disfrazada de afecto. Y si tú eres quien da, siente si lo haces desde el amor o desde el miedo, desde la abundancia o desde la necesidad, desde la libertad o desde la estrategia. Porque solo cuando das sin perderte, puedes confiar en lo que entregas. Y solo cuando recibes sin atarte, puedes confiar en lo que recibes. El proceso no termina ahí. La vida siempre te pondrá frente a nuevos espejos, nuevas formas de bondad aparente, nuevas invitaciones a ceder tu poder a cambio de afecto. Y tú tendrás que volver a elegir. Volver a recordar que el amor real nunca exige que te endeudes, que la generosidad genuina no se cobra, que lo que es verdadero se da y se suelta. No puedes confiar en una persona buena que no ha aprendido a dar sin miedo, que no ha descubierto su propio valor más allá de lo que ofrece, que no ha hecho las paces con la posibilidad de no ser amado, y aún así elige amar. Porque la verdadera bondad no necesita testigos, ni trofeos, ni gratitud constante. Es silenciosa, es firme, es libre, y se reconoce por cómo te deja sentir. No te encadena, te expande. Y tú mereces relaciones así, donde lo que das y lo que recibes no tenga que medirse, ni compensarse, ni vigilarse. Donde el amor no sea una estrategia, sino una expresión. Donde la libertad y la entrega puedan coexistir sin miedo. Ahí, y solo ahí, puedes confiar. Hay silencios que no sanan, solo disimulan. Hay sonrisas que no iluminan, solo ocultan. Y hay personas que, intentando ser tan buenas, se vuelven imposibles de leer. Te miran con amabilidad, te tratan con delicadeza, pero nunca sabes qué sienten realmente. Y es ahí, en esa falta de verdad emocional, donde comienza la fractura. La supuesta bondad se convierte en una barrera, en un escudo invisible construido no con malicia, sino con miedo. Miedo a decepcionar, miedo a romper la imagen que tanto esfuerzo ha costado construir. Miedo a que, al mostrarse tal como son, dejen de ser aceptadas. Todo empieza con una idea sutil, casi imperceptible. Si soy bueno, me querrán. Si soy amable, me elegirán. Si nunca fallo, nunca me rechazarán. Y así se empieza a vivir desde el esfuerzo constante de agradar, de cumplir, de no fallar jamás. Se aprende a decir lo correcto, a callar lo que incomoda, a evitar todo lo que pueda poner en riesgo el personaje de la buena persona. Se elige ser lo que el otro espera, en lugar de ser uno mismo.
Y eso parece amor, pero no lo es. Eso parece conexión, pero no lo es. Eso parece paz, pero solo es una ilusión frágil que se desmorona con el primer conflicto. Hay quienes llevan años perfeccionando esta forma de existir, y lo hacen tan bien que incluso ellos creen que lo que muestran es lo que son. Pero hay momentos en los que se quiebran, momentos breves, fugaces, en los que sus ojos se apagan o su voz se tiembla, y se ve, aunque sea por un segundo, la lucha interna que intentan esconder. Porque nadie puede sostener para siempre la ficción de la perfección. Porque nadie puede silenciar indefinidamente sus emociones sin que esas emociones encuentren otra forma de salir. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en la necesidad de ser perfecto para alguien? ¿Has sentido que si mostrabas tu tristeza, tu rabia, tu duda, podrías perder el lugar que habías ganado? ¿Has tenido que congelarte por dentro para no incomodar a quien te necesitaba sonriendo? Porque eso también es una forma de traición, pero no hacia el otro, sino hacia ti. Es dejar de habitar tu verdad para sostener un vínculo que depende de tu negación interna. En esos vínculos, la autenticidad se ahoga. No hay espacio para decir lo que se piensa. No hay libertad para poner límites. No hay permiso para sentirse vulnerable. Todo gira en torno a la imagen, a la conducta correcta, a la ilusión de armonía. Pero debajo de todo eso, la tensión crece. Y lo que no se dice, se acumula. Lo que no se expresa, se transforma en distancia, en resentimiento, en una desconexión tan sutil que ni siquiera se nota, hasta que es irreversible. No puedes confiar en alguien que no se permite decepcionarte, porque esa persona nunca te mostrará lo que realmente piensa, porque priorizará su imagen por encima de la honestidad, porque elegirá lo que le da seguridad antes que lo que nutre la relación. Y tú lo vas a sentir. Vas a sentir que algo falta, aunque no sepas explicarlo. Vas a sentir que caminas sobre cristales, que no puedes relajarte, que debes cuidarte de no incomodar al que se esfuerza tanto por ser correcto. Y todo eso agota profundamente, porque la intimidad real no nace de la perfección, sino de la imperfección compartida. Nace del espacio donde ambos pueden decir, esto no me gusta, esto me duele, esto soy y no siempre es bonito. Y si uno de los dos no se permite ser humano, el vínculo se vuelve asimétrico. Uno entrega su verdad y el otro entrega un personaje. Es fácil caer en ese rol. Es cómodo, incluso. Nadie te reclama, nadie se enoja, nadie te confronta, pero tampoco nadie te ve. Nadie te conoce, nadie te toca el alma, porque tu alma está escondida detrás de una sonrisa que no cambia, de una voz que no sube ni baja, de una postura que no se rompe. Ese no es el camino del autodescubrimiento. Eso es una prisión decorada de virtud. Y salir de ahí implica un acto de valentía radical. Aceptar que no siempre vas a caer bien, que no siempre vas a agradar, que algunas personas se alejarán cuando muestres tu verdad, pero que esa verdad vale más que cualquier aprobación. Porque solo desde ahí empieza la transformación real. Solo cuando eliges ser tú, incluso si eso decepciona a otros, puedes comenzar a vivir una vida que tenga sentido. Una vida que no dependa del aplauso, sino del alineamiento. Una vida donde cada vínculo sea una elección, no una obligación emocional sostenida por el miedo. El miedo a decepcionar nace de una herida profunda, la de haber creído que el amor solo llega si uno se porta bien. Y sanar esa herida implica reescribir la historia. Implica recordar que el amor verdadero no se basa en méritos ni en apariencias, sino en presencia, en verdad, en humanidad compartida.
La próxima vez que sientas que alguien es demasiado bueno, demasiado correcto, demasiado incapaz de mostrar sus emociones, detente. Respira. Escucha lo que tu cuerpo te dice, porque el cuerpo siempre sabe. Sabe cuándo la energía es limpia y cuándo hay tensión bajo la superficie. Sabe cuándo estás siendo recibido y cuándo estás siendo evaluado. Sabe cuándo puedes confiar y cuándo estás frente a alguien que, por miedo a decepcionarte, nunca te dirá la verdad. Y eso no es confianza. Eso es teatro emocional. Un escenario donde el personaje, bueno, nunca se permite fallar, pero tampoco se permite amar de verdad. Porque amar no es complacer. Amar es encontrarse en lo imperfecto y aún así quedarse. Ahí, en ese encuentro sin máscaras, empieza todo lo que tiene sentido y todo lo que te transforma. Hay una forma de bondad que no se nota al principio, una entrega tan constante, tan silenciosa, tan disponible, que parece admirable, pero con el tiempo empieza a pesar, no porque lo que se da no sea real, sino porque no tiene raíz, porque detrás de esa entrega incondicional no hay claridad, ni fuerza, ni límites. Solo una necesidad de ser necesitado. Y cuando el acto de cuidar se convierte en una forma de existir, se pierde toda libertad. Porque ya no se da desde la elección, sino desde el miedo a no ser suficiente sin ese rol de salvador. Quien vive para los demás, olvida vivir para sí. Y en ese olvido, todo lo que ofrece deja de ser auténtico. Porque aunque sus gestos parezcan generosos, no son limpios. Son gritos velados de alguien que no se permite estar en paz si no está dando todo el tiempo. Pero dar sin medida no es amor, es ausencia de sí, es huida. Es una manera de no enfrentarse a uno mismo, de no escuchar el silencio interior, de no mirar las propias necesidades por miedo a que no haya nadie que las cubra. El cuerpo lo sabe, comienza a agotarse, las emociones empiezan a saturarse. Hay una tristeza que no se explica, un cansancio que no desaparece, una sensación de estar perdiéndose en los otros. Y es que cuando el dar se convierte en una forma de olvidarse, cada gesto de bondad se transforma en una especie de autoabandono. ¿Alguna vez sentiste que estabas dando más de lo que tenías? Que por ser la persona fuerte, la persona buena, la que siempre está, terminaste quedándote solo cuando más necesitabas compañía? Porque las personas que nunca ponen límites se convierten en territorio libre para los que no saben cuidar. Y entonces, el alma se fragmenta entre la imagen que sostiene y la verdad que calla. Y lo que parece una vida de entrega, termina siendo una vida de pérdida. No puedes confiar en una persona que se olvida de sí para sostener a los demás. Porque un día, sin previo aviso, se va a derrumbar. Y no porque quiera hacerte daño, sino porque no puede más. Porque el vacío que no se reconoce termina gritando. Porque quien da todo sin reservas no está construyendo puentes, está cavando un abismo. Y lo más profundo es entender que la verdadera bondad no está en sacrificarte, sino en respetarte. No está en decir que sí a todo, sino en tener el coraje de decir que no cuando algo te rompe. Porque amar no es desaparecer en el otro, es aparecer junto a él con toda tu presencia, con tu fuerza, con tus necesidades, con tu verdad. Solo así, desde esa integridad que no se disfraza, desde esa bondad que tiene raíces y también fronteras, se puede confiar. Porque todo lo demás es dependencia pintada de nobleza. Y tú estás aquí para ser libre, no para salvar a todos menos a ti. No puedes confiar en la luz que nunca ha atravesado su propia oscuridad, no porque no brille, sino porque no sabe sostenerse cuando la sombra se manifiesta. Y todo lo que no sabe convivir con su sombra, termina huyendo de la tuya. Hay personas que parecen buenas porque jamás se permiten mirar lo que duele, pero la bondad real no está en evitar la oscuridad, está
en poder caminar dentro de ella sin perder el corazón. La verdadera confianza no nace de lo pulido ni de lo perfecto. Nace de lo que se ha roto y se ha vuelto a unir con conciencia. De quien ha descendido al fondo de su alma y ha regresado con los ojos más abiertos. Porque solo desde ahí, desde ese territorio en el que lo que no querías ver se vuelve inevitable, puedes aprender a sostener la verdad, no la tuya solamente, sino también la del otro. Hay una profundidad que no se alcanza con buenas intenciones ni con gestos amables. Es la profundidad de quien se ha sentado frente a su rabia, a su miedo, a su soledad, y en lugar de rechazarlos, los ha abrazado. De quien ha comprendido que dentro del caos también hay sabiduría, y que negar una parte de sí es cortarse en pedazos. Y cuando alguien ha hecho ese recorrido, su presencia se siente distinta. Ya no necesita parecer bueno, ya no necesita ser aprobado, solo es. Y en ese ser hay una solidez que no se puede falsificar. Tal vez todo lo que llamas evolución no es más que ese lento y valiente proceso de dejar de luchar contra lo que eres, de permitirte ver lo que escondiste, de mirar de frente esa sombra que creías tu enemiga y darte cuenta de que también es parte de ti. Porque el poder verdadero no viene de la luz externa, viene de integrar todo lo que vive dentro, incluso lo que te da miedo, lo que juzgas, lo que nunca nombraste. Nadie que no se haya perdonado a sí mismo puede sostenerte cuando tú fallas. Nadie que no haya abrazado su propia herida puede ver la tuya sin querer corregirte. Nadie que no haya bajado al pozo puede hablarte de profundidad. Por eso, confiar no es entregarse a quien parece más correcto, sino a quien ha aprendido a vivir con su verdad, entera, sin adornos. Y eso es lo que estás buscando, aunque aún no lo sepas. No necesitas más personas buenas a tu alrededor. Necesitas personas reales, personas que se conocen tanto que ya no tienen miedo de que las veas, personas que ya no actúan desde el personaje, sino desde su centro, personas que, en lugar de juzgar tu sombra, la reconocen como familiar, porque la han mirado en el espejo. Y tú también puedes convertirte en esa presencia, puedes dejar de esconder tus partes incómodas, puedes dejar de pretender que todo está bien para no incomodar a nadie, puedes comenzar a vivir desde un lugar más profundo, uno donde no buscas perfección, sino integridad, donde no das para ser amado, sino porque el amor ya habita en ti, donde no esperas confianza de otros, sino que la cultivas desde tu propia verdad. Nada cambia afuera si no te atreves a cambiar adentro. Y eso implica preguntarte con honestidad feroz: ¿estoy dispuesto a mirarme completo? ¿Estoy listo para dejar de actuar como alguien bueno y empezar a ser alguien verdadero? Porque el viaje no es hacia la luz, es hacia el todo. Y ese todo incluye lo que evitaste, lo que rechazaste, lo que escondiste. No hay despertar sin sombra, no hay poder sin profundidad, no hay amor sin verdad. Así empieza la confianza real, en ti, en tu capacidad de dejar de juzgarte, de dejar de dividirte entre lo que debes mostrar y lo que no puedes sentir. Porque cuando tú te integras, el mundo deja de asustarte. Y las relaciones se vuelven templos, no teatros. Lugares donde ser completo no solo es posible, sino necesario. Ahí es donde todo cambia. Cuando ya no buscas que los demás sean buenos, sino que sean valientes. Porque solo el que ha tenido el valor de mirarse puede mirarte a ti con ojos limpios. Y en esa mirada, por fin, puedes descansar.